porque así me para los deportistas. No, ya lo sé. Culpa tuya, Rubén. Mirar las televisiones en donde está el orden de combate de cada uno. Correcta la tele, que torcida. Solo se llamará Dame un nivel, cabrón. primer turno. Los demás deben estar atentos y preparados en las cámaras de llamada para el siguiente combate al que está en tatami. Les recordamos que deben estar atentos y el tiempo que tarden en llegar puede anular su combate. También debemos recordar como protocolo que en las gradas deben mantener la mascarilla puesta, tanto deportistas como público. Solo permanecerán sin la mascarilla justo antes de entrar a competir. El resto del tiempo deben estar con la mascarilla puesta, ya sea en las gradas o en cámara de llamada, por seguridad y protocolo. No sabes cómo va. Sí, ya me explicaron. Explícame también que yo sé cómo se va. Explicar no está por encima. No sé. Yo la que me digo. A ver. Recordamos también a todos los deportistas de este turno que luego ya se os avisará para recoger el picnic en la zona de comedor. Recordamos que luego habrá picnic para recoger en la zona de comedor por el delegado o entrenador de cada club. Entre las 12:30 y 1:30 será el momento para recoger los picnics en el comedor. Ningún entrenador que no tenga alumnos preparados o en tatami puede estar en la zona de competición. Debe permanecer arriba en la zona habilitada para deportistas y entrenadores o en los túneles de cámara de llamada. En el tatami número 1 dará comienzo la categoría de menos de 50 kilos. Mateo Caño, Comesaña, Ludo Baixoniño, Lois Rodríguez Vela, Frontera. En el tatami número 2 dará comienzo la categoría menos de 55 kilos. Ricardo León García, Luz Coruña, Daniel Varela Amor, de Rusia. Tatami número 3 dará comienzo la categoría menos de 60 kilos. Daniel García Barredo, Juan de Frutos, Grayson, Sousa La Bandera, Rusia. En el tatami número 4 dará comienzo la categoría menos de 66 kilos. Pablo Cielo Vázquez, de Rusia, Roberto García Mayo, Oreiro. En el tatami número 5 dará comienzo la categoría menos de 73 kilos, con Pedro Otero Pago, Oreiro, Carlos
deportistas y entrenadores que la mascarilla debe estar siempre puesta. Por protocolo COVID seguimos con la normativa, por tanto solo los competidores que van a entrar en tatami no tendrán la mascarilla. El resto, público, deportistas y entrenadores deben permanecer con ella puesta. Watari azul, Watari Por favor. Vamos a tirar, Árbitros preparados en tatami. Siguiente combate, preparados, tatami 1, Yago López. Preparados, siguiente combate en cámara de llamada, Yago López Ribeiro, encuentro, Hugo, Gloria García, vamos en grupo. Hugo, tatami número 2, Hugo Barbosa Blanco, Orense, Miguel Portera Leya, Ferrolterra. Tatami número 3, Óscar Galiñanes, Osorio, Arcello, Alex Castro Rego, Compostela. Tatami número 4, Hugo Humberto Jorge, Jesús Vázquez, Javier Sánchez Rubín, Ferrolterra. En el tatami número 5, Manuel Rey Ferreiro, vamos de Frutos, Nicolás Ferreira González, Yugo Maizonilla. A partir de este momento no se llamará a ningún deportista. Deben estar atentos en las pantallas de la zona de calentamiento. Y aquí tienen que ir pasando los combates, ¿vale? Antes cuando ganó uno y el otro. Como tiene que poner aquí. No, solo aquí. Y si pongo WhatsApp, si no es, pues, va a mandar aquí, igual. Casi así, igual.
Damos comienzo. Gente que vamos a... Fíjate ahí, Salamán. Bien, bien, bien. Sabía que tenía que darle cabeza. Bueno. Dani, Dani, seguimos. No te enredes, vale. Dominando tú la gana. Venga, dominando tú, ¿eh? Tú delante, va. Agarra tú primero, muy bien. Tú. Buena, sigue. Muy bueno, tío. Va, dale. Sigue. Sigue así, dominando tu lagar, Dani. Dominando tu lagar. Ataca tú. No te enredes con los pies. Tú se la hago primero, va. Manga. Tú. Por favor, en los mates. Por favor. Así, muy bien. Seguimos, no hace nada, vamos a entrenar, seguimos igual. Termina tú, Dani. ¿Ya? Va. Tranquilo, ya pillarás. Estaba buscando por aquí. Pierna, Dani, pierna. Estoy echando un ojo a dónde están las cosas. Vale. Y ahora le tengo que dar a... Ahora cuando entre el ganador, Ahora le das al vencedor. cuando entre el ganador le das a William. Vale. Supercampeón. Ahora ya puedes pillar. Y otra vez. Ya le doy. Cuando llega así no le das, ¿vale? Luego cuando sale de escape hay que darle 4 veces. Ya le pillarás. Pues eso espero porque lo tengo que hacer más a menudo. Se come azul.
Antón García López, judo base, tatami número 2. Antón García López, judo base.
cuando agarres, tira fuerte para sacarlo del sitio. Y tocamos por abajo. Va, que lo sacamos. A ver, Lu, me ha gustado, quiero un poquito más. Seguimos, buscando el solape y desplazando, lo tenemos, vamos. A ver, Lu. Seguimos, todo un poquito más, el coach, hay que barrer para estabilizarlo, ¿vale? Y entramos, que lo tienes lo que queremos, venga. A ver, Lu, cuidado, tira, para que no abra ya hueco. Lo estás haciendo bien, te lo estás comiendo, hay que seguir. Pero tirando bien y barriendo mucho, que cae. Venga, el campeón. Contrahecho. A ver, Lu, con calma, vamos dominando las situaciones como hasta ahora y seguimos. Eso es. Pablo. A ver, está por todo, hay que seguir. Irene Está González genial, Río, con un poquito de Pontevedra, tensionado, venga. Alejandra Martínez Salazar, Judo Muralla, tatami número 1. Se recuerda que ya deben de estar en cámara de llamada preparados para salir al tatami. En su zona, por los túneles, debajo de la grada, deben de ir A ver, estar preparados. en cuanto agarres, en cámara cierra, de que no te llamada. agruma. O cierra o suelta para que sea para su ataque. Pero está genial. No, que se acaba de atacar. Árbitro, ¿hizo un ataque en el bate anterior? Madre mía, ya empezamos. A ver, Lu, está bien, seguimos solapa mejor que manga, ¿vale? Cuidado de iniciativa, que tiene parandea. Suelo, suelo, a ver. Tatami 4, Daniel Parrilla Muñoz, Pablo de Frutos, Adriel Puma da Silva, Orense, Tatami 4. ¿Qué? A ver, Lu, muy listo. Escucha, cuando tienes la manga no hace nada. Seguimos por ahí, que te lo estás comiendo, no hace nada. Ha hecho 2 ataques todo el combate, haces tú toda, por él, va. ¿Se impresiona?
atacar, tío. Desplaza mucho, escucha. Para allí, visionario, que cae, venga. Hay que intentarlo, vamos. Ahora, atrás, cambia atrás. Hay que intentarlo. Nos queda una... A ver, nos queda una bala. Sácala bien, ¿vale? Este va a tener que levantar, venga. ¡Ay! Otro coaching. Nada. No, estos son estos chicos. Ah, no. Tatami 4, Abel Martínez, Judo Baisoniño, Marcos Machado Suárez, Judo Cruz Semín. Tatami número 4, Marcos Machado Suárez, Judo Cruz Semín, Alex Martínez, Judo Baisoniño. Blanco, bloqueo. Recordamos a los entrenadores que deben controlar las medidas de los judokis antes de ponerse en cámara de llamada. Si son demasiado cortos, se les echará para atrás y tienen que cambiarlo. Tatami 1, Nicolás Freire Lema, encuentro. Nicolás Freire Lema, categoría menos de 81 kilos, Judo Club encuentro. Tatami 1.
Alejandro González Varela, Lugo, tatami número 4. Está bloqueando. Está decidido, hay que seguir. Si bloquea, Pepe, si bloquea lo enseño, que lo vea bien delante, ya por el pom, va. Cuéntame eso. No agarres, míralo, agarra el tiro de él, estás corriendo, no pasa nada. A ponerte la que viene de Ferrol, esto sí es importante. Claro, sí. Claro, sí. Tomás, pues falta el ritmo. Anticipa que se escucha, el agarre. Crúzale, bájale tocando al sitio. Tu brazo izquierdo, tu brazo izquierdo que molesta. Con Pablo. Vale, vale. Pepe, tirando de, vale. Te está viniendo arriba. Me están gobernando, no hace nada. Solo hay que seguir y le ganas. Venga, el brazo izquierdo. Venga, que el bomba acá, Pepe, el bomba acá. Va, seguimos. Venga. ¡Fuerte! Sí. ¿Qué tengo que hacer? Vale, ¿qué tengo que hacer? Está dominando demasiado arriba. Vale. Pepe, dominando. Hay que asegurar las entradas. Vamos. Vete a tu izquierda. Buena. Sí, ¿Por qué pone con? ¿Qué le diste con? No, se le dio agua salir blanco. No le dio agua. Pepe, anticípate, cadera por delante. Escucha, y si no ves la entrada, hunde. Vale, vete a tu izquierda. Lo tenemos, Pepe, no está haciendo casi nada, va. El azul. O sea que con... Y pon aquí. Con blanco, perdón. Sí. Pide yo el separado. No. Es muy bien. No pasa nada. Yo le voy a acabar igual.
estoy acostumbrado al sitio. Ese me lo sé de memoria. Otra vez igual, lo mismo que hiciste ahora. Dale, venga, va. Coge su ataque, coge bien. Repite lo que hiciste ahora, Lucas, va. ¿Ves por la lista alguna? Dime. ¿Ves por la lista alguna de la González? ¿Cómo? ¿Alguna de la González? ¿La ves por la lista? Ah, la azul.
Luis Yago Iglesias Vega, Terras de Santiago. Recordamos que ir con el kimono demasiado corto puede ser eliminado de la competición. Por favor, tienen que estar atentos los entrenadores, a los judokis de los competidores a la hora de salir al tatami. Segundo aviso, Yago Iglesias Vega, Terras de Santiago. Tatami 4, Mateo Rosa Miranda, Seay, William Junior Caballero Cueva, Galicia Sur. Luis Lago González Sierra, Judo Club Coruña, tatami número 3. Luis Lago González Sierra, Judo Club Coruña. Segundo aviso.
con Isidro. Ahora sí, con blanco. Conste que todos los tatamis estamos así menos el 3, que tiene Emilio. Tatami 1, indica García Carazo. Hizo uno solo, has hecho uno solo. Que cada otro, ¿no? Tatami número 3, Lucas Felgueira Martínez, Bitácora. Recordamos a los competidores que deben estar ya en cámara de llamada como mínimo 3 combates antes de ser llamados para entrar en tatami. Lidia, manga. Escucha, si sube la derecha, tira para poder coger manga, ¿vale? Rápido el Kumi. No podemos ir al suelo, ¿vale? Escucha, coge el Kumi vertical, ¿vale? Estable, quédate con la manga. Manga, vale, quédate con la manga, venga, vamos. Paquiamo. Lidia, seguimos, escúchame, escucha. Lidia, trabaja a la derecha cuando llega, ¿vale? Lidia, escucha, tira, no vayas encima, ¿vale? Venga. Escúchame, mira, la manga hacia ti, ¿vale? No la dejes ahí cerradita la barriga, ¿vale? Ábrela. Y la derecha es la que desplaza. Jaime Roque a tatami número 5. Jaime Roque a tatami número 5. Tatami número 3. Lidia, no puedes, escucha, no puedes coger la manga, sigue rotando, Por favor, los judocas de tatami 3
deben estar más atentos en la cámara de llamada. Lidia, la derecha abre primero, provoca que camine para poder cambiar. Si no te estás quedando todo el rato parada, ¿vale? Está parada ella, venga, hay que subir un poquito el ritmo, venga. Tatami número 3, Samuel Miñaldres Pardo, Bogotá. Tatami número 3. Di tú que es marín y siempre hace frío. Di tú que es marín y siempre hace frío. Sí, porque se ve aquí. No sabes lo que es Lugo, ¿no? Es como el frío. Sí, tú lo dices. Yo en la María esta mañana en Lugo. Hielo. Para hotel, ¿verdad? Era hotel. El blanco de arriba y el azul de abajo.
Segundo aviso, Tatami 3, Sofía Tombo Rey, Compostela. Les recordamos las medidas de los judokis, por favor. Queremos que haga ser bajito y que su padre, se le ve lo de él, joder, solo es empujar al otro un poquito y ya lo tiene. Los de la cámara de ahí se deben de estar riendo de mí. No, digo, los que estén mirando, bueno, sí, son de cambio. ¿Por qué? Porque los que lo estén mirando en directo, en sus casas. ¿Qué pasa? Porque esto Claro. De hecho, toda nuestra conversación se escucha claramente. No te tengas que distorsionar. Es lo primero que me dijo el chico. Al hacer de los viejos a la distorsión. Les recordamos a los competidores que deben de estar con tiempo suficiente en la cámara de llamada para control de judokis y, en el caso de no cumplir la medida, poder cambiar rápido el judoki.
Tatami número 3, Yago Iglesias Vega, Carlos de Santiago. Tatami número 3. Que se mueva mucho. Volvemos a recordar a todos los competidores que deben estar con tiempo suficiente en la cámara de llamada para control de Yugoga. Pueden ser eliminados de la competición si no están con tiempo en cámara de llamada. Vamos, Vera, venga, fuerte, ¿eh? Zaira, cuidado con la zona, tu mano arriba siempre, no muy arriba. Zaira, tu mano arriba, el Harry Goshi, la mano arriba. Va, va, va. Suba la mano. Dani, que suba. Zaira, sube la mano. Va, va, va. Harry Goshi, no me quedo quieta, va, va, va. Tatami 1, Lucía Vázquez Seija, Compostela. Zaira, eso es igual, te anticipo, por delante ciertas, vamos. Zaira, ojo, ahí, vale su mano y la tuya arriba, va, va, va.
Ya se lo iba a decir. Tiene que subir al móvil. Aguántalo, aguanta, aguanta. La blanca también. Creo que todas la han ganado la blanca. Hoy es el gol de Nero. Mira, saca la mascarilla. Mira aquí. Saca la mascarilla. Entra. Tatami número 2. Marina Castro Esteban. Vamos de fútbol. ¿Por qué pone que es gol de Moscón? Ah, vale, vale. No había leído lo de refresco. Gol de Moscón. Azul. Mira el marcador, va bien. Vale, no arriesgues. Va bien, sigue igual. Ah, ha dicho blanco. Este era perfecto. De la ley ganó de Wasabi. Uy, una del FAMU. Ah, vale. Ya viene marcado. Gol de Moscón.
¿Qué te pareció la cara? Sí, sí, no, da igual. Antes la vi entrenar y estaba reventando a sus compañeros. Así como chulería, sí. Azul. Ganó el blanco, ¿no? Creo que soy blanco. Hay que ir a avisar allí, me dijeron que se me falló. Me puse el blanco, que ganó el blanco. Al blanco. Era blanco y era azul. Y era azul. Al combate 25 del 1955. Sabía que iba a fallar. Podría poner el... Al parecer no es el primero que le pasa, que a mí ya me avisaron de que podía pasar. Sí, no, hombre, le pasa a Mateo. Siéntate aquí mientras... y empezaremos. Podemos empezar. Listo, listo. La corrigieron muy bien. Sí, sí. Se puso
Vamos, Martina, venga, otra vez, Martina, córrela mucho, vamos. Ese agarre, Martina. No sueltes el agarre. En 10 minutos darán comienzo el pesaje de la categoría masculina y femenina infantil. En 10 minutos darán comienzo los pesajes masculino y femenino de la categoría infantil. Sigue, Marti, sigue. Blanco, ¿no? Bien, Aroa, bien. Bien, Aroa. Rubén Sueiro pase por mesa central. Rubén Sueiro. Vamos. Bien, bien, bien. Blanco. Estate tranquilo, no te están esperando. Aroa, vamos, vamos, Aroa. Aguanta, Aroa. Vamos. Eso tiene que ser ahora, está súper rápido. Tú tomas el tiempo, blanco, azul. Una entrada fuerte, Aroa. Llévala a suelo, Sasai a suelo. Sasai a suelo.
entrada al suelo. Vamos. En 5 minutos dará comienzo el pesaje de la categoría infantil, masculino y femenino. Todos los lugares que tengan que ir a pesarse al control, por favor, vayan a la zona de pesaje. Intenta hacer una entrada o llevar abajo. Sasai arrastra. Venga. Vamos. Un poquito, Aroa. Va. Vamos. Aroa. No sabía yo que se ponían a gritar tanto a los árbitros. Vamos. Aroa. Aroa. Venga, vamos. Sigue, sigue, Aroa. Sigue, Aroa, sigue. Alejandra Martínez Salazar, Judo Muralla, tatami 1. Alejandra Martínez Salazar, Judo Muralla, tatami 1. Está cansada, Aroa. Una entrada fuerte. Una entrada fuerte. Tu entrada fuerte, una. Vamos. Una, Aroa. Una. Vamos. Segundo aviso, Alejandra Martínez Salazar, Judo Muralla, categoría menos de 63 kilos, tatami 1. Alejandra Martínez Salazar. Esa es la regla. A mí me da miedo, A mí me da miedo. Escucha, espera aquí, cuando viene rompes y te la quedas. Vamos a la solapa. Sí. Ya. Paco siempre me estaba quedando con ellos. Paco siempre me estaba quedando con ellos. Luxa. Tercer y último aviso. Y pon azul. O sea, que lo puse bien. Sí, lo has puesto bien. Yo antes de pensar, pienso. Tercer y último aviso, Alejandra Martínez Salazar, Judo Muralla. Pichi. Aquí me dijeron que lo tengo que hacer bonito, dejar todos los carteles. ¿Cómo? Aquí me dijeron que lo tengo que hacer bonito, dejar todos los carteles. Semifinal y finales. Sí, sí. No te metas
porque me dijo el chico que me explicó. Hay que asegurar el agarre, no tenemos que hacer otro, ¿vale? Hay que ir agarrando. Me dijo, si lo quieres hacer bonito, no pienso pasar igual de rápido. Pedro, no podemos entrar sin el agarre de la manga. Vale, si no nos puede cojear. Lleva bien tu agarre de la manga. Tienes que meterte bien debajo del siguiente, ¿vale? Pero metiéndote bien, que no te encontré, Pedro. Cuidado que está yendo la contra. Pedro, tu agarre bien, dominando la mano, ¿vale? Y no, métete tú delante, no te metas detrás, y cuidado con la contra, que está buscando eso. Pedro, cuidado con eso. Se te está metiendo en la contra, no puedes dejar que te agarre arriba, que no llegue a agarrarte arriba. Pedro, el agarre, no dejes que te llegue arriba, te estás dejando dominar arriba, ¿no? La manga, si tiras de la manga ahí va, si tiras de la manga va, Pedro. Pedro, la manga, hazle caso, la manga, tráela bien hacia ti. En tu posición, Pedro, tu posición. Vamos. Vale, gracias. La manga, hazle caso. Vete a agarrarle a todo la manga aquí y trae hacia ti todo lo que puedas. Céntrate en eso. ¿No? Lo mismo, vete por la manga y tu agarre en tu posición, desde ahí sí. Va.
sí por mí. Pedro, tienes que espabilar, no puedes dejar que te agarre el primero. Bueno, eso es cuchillar el clavo. No dejes que te agarre él, domina tú, espabila, Pedro, vas. Mandíbula. Ricardo, Pedro, Richie, están muertos. pero entrando bien. Seguimos, que no nos la Pedro, tienes que activarte. Vale, tu cadera por delante. Si no, contrea, Pedro. Si ves que se te metan, a la contra. Pedro, vamos. Puedes, puedes. Puedes, vamos. Vamos, combate, combate. Pedro, Pedro, que no te agarre él. Agarra tú primero. No dejes que él te entre, Pedro, vamos. Vamos, Pedro, ah. Es caminar. Sí, Algo de escuchar a Emilio y a Paco en la radio. Pedro, cuando te haga esta, levanta y para atrás. Ricardo, coge aire, escucha. Coge aire bien. Está bien descansando, escucha. Vamos. Pedro, busca agarre arriba. Agarre arriba. Vamos, vamos, vamos. Tira por él. ¡Vamos! Sí, sí. Octavo número 4, Miguel Cuba da Silva, Orense, Pedro, Alex agarre Martínez, arriba, Cruz pero domina Domínguez, más. Tatami Domina. 4. Domina tú. Pedro, tu agarre arriba. Vamos. Iba buena lo que hiciste antes, repítelo, pero entrando de verdad. Y dominando tú, Pedro, vamos. Vamos. Sí. Sí. Ricardo, Repetimos. Richie, Repetimos. escucha. Vamos. Coge aire, no te agarres mucha, que te haces afuera. Está muerto, No, no. Arriba. Pedro, está cansado. Aprovechalo, aprovecha que está cansado. Vamos, agarre arriba y domina, domina, domina. Sí. No. ¿Qué pasa esto? Hay que enchilar, hay que aprender. Hay que enchilar. Hay que avanzar. Una bonita.
Pedro, ¿qué vas a hacer? No quiero llevar marcador, vete también. Va bien así, Lucas, tranquilo, vale, sigue controlando así, vale. Cuidado con su coaching. Va bien así, vale, va bien así. ¿Cómo estás? ¿Quieres mirar algo? Esperamos en el mate y ya cambiamos, ¿vale? Lucas, desplaza, mueve un poquito más. Desplázalo, Lucas. Posting into Bingle now. Lucas, muévelo mucho, desplaza.
Lucas, a por él. Vamos, ya, a por él, vamos. Venga, ya, vamos, ande. Rocío, intenta dejar un brazo libre. Un brazo libre. ¿Me entiendes? Porque está con dos manos. ¿Oíste? Cuando estés así ya está cómoda. Vale, intenta romper un agarre. Rocío, van a seguir. Van a seguir. Venga, ten cuidado con los desplazamientos, ¿vale? Escucha, Rocío, no tienes nada que perder. Entra. Venga. Sí, inténtalo, vale, ya lo sé, ya sé que es complicado. Cuando veas una... ahí. Ya lo sé, te está controlando la manga. Vale, ya lo sé, intenta que no te controle esa manga, ¿vale? Sigue. Bien. Ten cuidado con aguantar demasiado en la misma solapa, ¿vale? Pero bien, así bien. No pasa nada, Rocío. Ha estado bien. Dijiste que cuando te ibas a hacer el lado del tramo izquierdo y cuando te ibas a hacer otro lado del tramo derecho. Vamos, ella, entrada, ¡Desplazamiento circular, va! ¡Vamos!
la zona, vamos. Está bien. Eso es, seguimos. Controlando la rally y ganamos el desplazamiento, vamos. Bien, eso es. Dani, llevamos el desplazamiento. Esta es una zona que tenemos que desplazarnos un poquito más. Tatami número 1, Hugo Soria García, vamos del grupo. Tatami número 1, Hugo Soria García, vamos del grupo. Tatami número 1. Sí. Segundo mismo, Hugo Soria García, vamos del grupo. Tiempo no, tienes que ganar. Nada, Que la van a pegar. Que se arregla que la van a pegar, si no respira. Si te quedas sin
todos de las gradas. Por eso estoy llorando. Vamos, Aarón. Y mano por dentro. Sigue, Aroa, sigue. Vamos. Fuerte, va, Aroa, va. Sigue, sigue. Encima sal. Aroa, y aprieta. Vamos, Aroa. Aroa. Así, Aroa, así. Han competido 3 veces y las 3 veces se lloran. No, Aroa. Entra Aroa, Sigue. Sigue, sigue, sigue. Tira el brazo. Tira el brazo. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Está movilizado. No dijo de cómo. Ya, ¿no era para vosotros inmunización? Vale. ¿Viste que le llevas arriba, no? Pues mantéalo, lo manteas. No te agarra y ten cuidado de irte detrás de él. Venga. Sigue. Sigue, sigue. Vale. Más. Más. Métele ritmo. Escucha, tráelo hacia ti. Mírame. Tráelo hacia ti agarrando, que ese agarre no te lo puede. ¿Me oyes? Crúzale ahora para agarrar.
Tomás, aprovecha ese agarre. ¿Ves que no puede con tu agarre? ¿Entiendes? Escucha, agarra y entra ya de cadera. Eso, agarra. ¿No ves que se te tira? Venga, agarra antes. Vale, pero lo mismo, ves que ahora te está intentando frenar esta mano, ¿vale? Pero igual, cierra y tráelo. Lo pones a cuatro patas, machos. Venga. Muévelo. Arriba. No pierdas tiempo tanto allá. Venga, trabaja arriba, que te va mejor. Venga. Venga. Agarra, agarra. Pierna. Mano, pierna. Joder, con toda la mano así. Venga. Ahora. Ven, a ver, aprovecha ese movimiento para entrarle de cadera. ¿No ves que entra súper lejos? Escucha, pero incluso te está dando espacio para entrar abajo. Venga, no te compliques tanto la vida, venga. Mantéalo. Ya. Más. Tócale abajo y tráelos aquí. Venga, tienes que llevar tu ritmo. Más ritmo. Y hacia ti. Tatami 1, tatami 5, Nicolás Suárez Iglesias, Arteixo. Venga. Ya. ¿Ves? Eso. Y se carea y eso es sencillo y seguimos. Claro. Venga, si no puedo con tu agarre, hay que aprovechar esa factura de cadera. Venga. Sigue, que está perdiendo el tiempo. Ya. Izquierda. Ahí, blanco. Muy bien. Si es para la azul, va a ser como la mexicana. ¿Cómo? Si es para la azul, va a ser como la mexicana. Pero no dice para quién. Por eso estás mirando tú. ¿Tú ves? Se debe tomar. ¿Quién ha caído? ¿Cayó azul? Sí. No, queda bajar el azul, no, se cayó el blanco. Ay, espero que no salga aquí, no salga aquí. Pasar y para medio blanco. Tipón. Pues hay que ir aquí. Dale, dale. No se puede anular. El hipón.
no, para, anula, no. No, pero ya hubo no. Pero ahora sí no lo puedes cambiar. Anula Pero bueno, después lo y ahora tal y como así. Ahí queda. Islam, italiano, ¿no? Sí. Gigi, escucha, la manga, quédate, mírame, mírame. La de la solapa, tira de la manga, con la manga bloqueale la mano de la solapa. Tatame número 4, Diego López Rivera, Coruña, Nicolás Montero Álvarez, Lugo. Categoría menos de 66 kilos. ¡Ah, Lucas, va! Aguanta, Lucas, aguanta. Aguántalo.
Ya lo quitó, ya lo quitó. Pero ¿por qué tan aparte? Recordamos a los competidores y entrenadores categoría infantil y categoría cadete ya pueden ir a buscar los picnics en la zona del corredor del colegio. Categorías infantil y cadete pueden ir a recoger los picnics en la zona del corredor del colegio.
requisito para el blanco, ¿no? Me equivoqué de botón. Hasta yo entrenando soy más agresivo. Jaime Roque, máximo pesa central.
Jaime Roque, pase por mesa central. Jaime Roque, pase por mesa central. Siempre le dio la cuna. En breves momentos estarán comiendo las finales en los tatamis 1, 3 y 5. Árbitros y jueces pueden colocarse en los tatamis 1, 3 y 5 para las finales que serán después de los bronces. En la categoría menos de 52 kilos. Naira, que no me llega arriba, agarro yo, pego el tirón y me cuelo, ¿vale? Que no me llegue esa mano arriba, vamos, ya. Ya, activa, activa. Rubén Rueiro, pase por mesa central. Qué vergüenza, se me dice el que Ya, Soto. Masari. Ya van 10 segundos. Tranquilo. Está contando ya. Ya. No la moleste. Es la segunda vez. Pero sí. Nada más, al paredón. Las finales en también 1, 3 y 5. Bien, ahí está bien. Vale. ¿Por qué no termina esto? Quiero gastar el dinero. Hasta que no. De 1, 3 y 5. Preparados, competidores, para las finales en tatami 1, categoría menos de 50, menos de 60, tatami 3, categoría femenina, menos de 52, menos de 57, tatami 5, categoría masculina, menos de 55, menos de 66. Vayan preparándose en cámara de llamada, tatamis 1, 3 y 5.
Judocas de las finales preparados en cámara de llamada 1, 3 y 5. En el 1, categoría menos de 50. En el 3, categoría menos de 52. En el 5, categoría menos de 55 kilos. Competidores, por favor. Árbitros, tatami 1, tatami 3 y tatami 5. Crono, preparados. Cámara llamada tatami 5, categoría menos de 55 kilos. En la zona, cámara llamada tatami 1, Pablo Rico Pedrido, Coruña. Thiago Larramendi Valladares, Escuela Club. Tatami 3, final menos de 52 kilos, Inés Teresa Villaón Martínez, Finisterre, Yanira Silva García, de Coruña. Tatami número 5, final menos de 55 kilos, Pedro Otero Dotras, Galicia Sur, Unai Penas Merino, Unai Peñas, Merino, Pago de Frutos. Venga, venga. Sigue, voy a atacar. Sigue sin atacar, ni uno, va. Sigue, sigue. Vamos, vamos.
Por favor, los dos de cámaras, Sandino y Mirás, por favor, bajen a la pista para iniciar las finales. Sandino y Mirás.
Campeona gallega cadete, menos de 52 kilos. Inés Teresa Villaol Martínez, Finisterre. Campeón gallego cadete, categoría menos de 55 kilos, Unai Peña Merino. Vamos los grupos. Samuel Tato Fernández.
Campeona categoría menos 17 kilos femenina, Lucía Campos Brillo, del Club Argentino. Campeón categoría menos de 60 kilos, Anderson Reto Márquez, del Club Argentino. Os voy a poner límites a las cámaras. Nos comunicamos que falta por recoger los menús, los picnics, Judo Club Compostela, Semí, Lugo y Bemantes. Por favor, pasen por la cocina, por el comedor para recoger los picnics. Judo Club Compostela, Semí, Lugo y Bemantes.
Campeón gallego cadete, categoría menos de 66 kilos, Hugo Hereda Yudice, Vamos de Fruto. En el tatami número 1, final, menos de 63 kilos, femenina. Lucía, cinturón blanco, Lucía Ribeiro Ferrara, Compostela Juventud. Con su azul, Alexia Lancera, Villalobos, Pablo Fruto. Categoría menos de 73 kilos masculino. Con su blanco, Lucier Márquez Crespo, 1-1. Con su azul, Juan Carlos Moreno Gómez, Guerrero. Número 5, categoría menos de 60 kilos femenina. Con su blanco, Alejandra Orozco Carrete. Maica Santino Ramos, Yumocú Moreiro. Árbitro Zacatani. Recordamos a los competidores que no se puede comer en las gradas, por favor. Tienen que comer fuera del recinto del pabellón o en el comedor. No se puede tomar alimentos dentro del pabellón, por favor. Competidores. Campeón categoría menos de 73 kilos, Lucier Márquez Crespo, 1-1.
Recordamos que los del Club Compostela y Club Senil deben de ir a recoger los picnics al comedor, por favor. Van a cerrar y son los únicos equipos que quedan por recoger los picnics. Club Compostela y Club Senil.
Campeona en categoría menos de 70 kilos, Maica Sandino Ramos, del Club Negro. Última ronda de finales en el tatami número 1, categoría menos de 61 kilos, con blanco, Bruno Calvo Sánchez, Bulleredo. Con blanco azul, Alberto Salgado Lago, categoría más de 70 kilos, femenina, con sudor y blanco, Yumi Moreno Campos, Robertada, con sudor y azul, García Quintena Fresedo, Corbela Cruzó, categoría menos de 90 kilos, masculino, con sudor y blanco, Iván Adrián Díaz, Escuela Cruzul. Por su novia azul, Daniel Camela Vázquez, Cambre. Campeona en categoría menos de 81 kilos, Bruno Calvo Sánchez, del Club Bulleredo. Campeona en categoría más de 70 kilos, Yumi Moreno Campos, Ferroterra. Campeón categoría menos de 90 kilos, Daniel Iván Rial Díaz, Escuela Cruzul. Recordamos a todos los judocas medallistas, vayan al certamen número 2 con judoki blanco. Para la entrega de medallas, por favor, todos los deportistas medallistas bajen al tatami número 2 con judoki blanco para formar por pesos y dar comienzo a la entrega
de medalla. Recordamos Judo Club Compostela y Judo Club Sevilla que quedan por recoger los picnics en el comedor. No se puede comer nada en las gradas, por favor. Competidores y entrenadores, no podéis comer nada en las gradas, fuera del recinto deportivo. Árbitro, reunión con Jaime Roque en la sala. Judoka, por favor. Han quedado unas chanclas negras, Nike, y un teléfono móvil. El dueño que pase por la mesa central a recogerlo. Unas chanclas marca Nike y un teléfono móvil. Nico ya la ganó, Fonseca. Abajo en la entrega de trofeos solo pueden estar los fotógrafos autorizados por la Federación Gallega de Judo. Porque no lo sabe hacer Nico, no lo sabe hacer. No sabe ir ganando, tío, no sabe gestionar el remate ganando, coge las mangas, expresores. Ahí, quédate con la manga. Sí, 20 segundos, no queda. Eso, ahora sí. Pero cuando han sido por salirse, ¿eh? Está tocado. Coge. Ahí ese es el desplazamiento, ese es. Ah, sí. Eso es, a contrapié, Nico. Recordamos a todos los participantes y público que están con nosotros al concurso de deporte con Antonio Lara, al delegado del judo aquí en la ciudad de Jaén, con Francisco Moreno, presidente de la Federación Gallega de Judo, don Mario Castillo. Categoría femenina, empezamos Si viene, por la categoría menos de 44 kilos.
por lo que sea, como por la mañana, si alguien no sale del club y no puede hacer central, ya hace el cambio a un combate antes y ya está, no pasa nada. Yo lo tengo claro. Buenas tardes, delegados, entrenadores, pasen a la esquina del pabellón a mano derecha de la mesa central para la reunión con José López García. Entrenadores y delegados, pasen a la esquina del pabellón Tatami 5 para la reunión con José López García. Los judokas saben que tienen 2 televisiones en la zona de calentamiento para ver el orden de combates en el que van, si le faltan 2 o 3 combates para luego bajar por el túnel a la cámara de llamada que les toca según el peso. Según el peso puesto ya en los pools de presentación. Tienen que estar 3 combates antes en la cámara de llamada de cada tatami. 4 y 5 está en la zona mano derecha de mesa central. Tatami 3, la cámara de llamada está justo debajo de la grada enfrente del tatami 3. Y tatami 1 y 2 está a mano izquierda de la mesa central en el otro lado del pabellón con la entrada por debajo del túnel. Recordamos que todos los judokas deben de estar preparados sin camiseta, sin mascarilla en la cámara de llamada. El resto, tanto competidores en la grada como público, debe permanecer con la mascarilla puesta. Seguimos con la normativa de protocolo COVID que nos manda tener la mascarilla durante toda la competición. Dime algo por ahí, Mario. Espérame. Pulsa, fuera, ya. ¿Vas a repetir las cosas?
quiero decir es que entrada, hostia, parece que escuchamos, pero no. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Por qué? Sí, o sea, Chido, blanco, falta caso. Chido, blanco, seguido, o sea, ¿por qué? No, yo con Guasarino, o sea, perdón, un Guasario tipo no. Guasarino todo el tiempo. Si Pomi hay que anularlo, dices Guasario. No, ¿por qué me refiero a la sanción? Claro, sí, ¿por qué? Que vieron estos que no, porque a lo mejor es una agarra de pierna. Y yo no lo digo. Claro, tú imagínate que yo no veo una agarra de pierna, lo ves aquí. ¿Entiendes? Y eso me dices, quiero agarrar pierna. Ya está, yo no te he enganchado la red. Yo estaba bien. Porque si alguno viene con las uñas largas, le hacemos una operación ahí rápida. María no tiene que salitar. Si alguno viene con las uñas largas, sí. damos una y pum. Está, tirón, con unas tenazas. Mejor las tenazas. Primero unas tenazas porque haces así, si no cortas. Digo yo, ¿tú eres profesional de marcador o...? Hombre, ya tiene curso de la mañana, ya puede. Sí. No, sí, porque, vamos a ver, hay gente que te faltaba práctica o lo que sea, pues hay que echarle una mano de vez en cuando, una visual. Es más, mejor girar un pelín, porque así los que están aquí pueden ver cómo está el marcador, por si falta algo, o solo para consultar. Ahí, y tú ponte aquí como a la mañana. Cualquier cosa, igual, si quieres ir al baño después o eso... No, ya hice pisantes. Ahora ya hice pisantes. Bueno, vamos allá. Que a la mañana me dijo Paco, no, vas a estar solo media hora, que luego te viene un chico a sustituir. El chico nunca llegó. Sí, Salvador. Yo me lo convencí, ¿no? Y ahora me voy a ir a mi casa y me dijo, no, te necesitamos a la tarde. Y yo, vale. Pues nada, iré. María, ¿qué liaste ya que no se ve el marcador? Árbitros, a tatami. Ya está. Ya tocaste la cámara, joder. ¿Qué tocaste el cable, joder, María? Recordamos en un primer momento los que salen a competir y los preparados. A partir de ahí ya no se nombrará a nadie. Tienen que mirarlo en las televisiones, el orden como el COAS asista. Tatami número 1, categoría menos de 50 kilos, David Rodríguez, Orense, Adrián Piñeiro, Presa, Judo Club Serín. Tatami número 2, categoría menos de 55 kilos, Nicolás Cereijo Novais, Compostela, Miguel Vaquero Monteo, JK. Tatami número 3, categoría menos de 60 kilos, Nicolás Otto Caridad, Judo Club CIAI. Masi López Perpetuo, Club Base. Tatami número 4, Carlos Botana López, Ferrolterra. Jesús Martínez Leonardo, Club Serín. Tatami número 5, categoría más de 66 kilos, Alejandro García Gallego, Campolongo. Enrique Rodríguez no voy a traer a España y se cambia allí, ¿vale? Lugocam. Competidores a tatami. Tatami 3. Esperar un momento. Mate. Damos comienzo a la competición.
Julio Iglesias Cieiro, Orense, Pablo Méndez Lacos, Serra. El cordón. Luego le dices que le dé vueltas arriba, no abajo. Vale, el pantalón no puede llevar doble ahí. El tatami número 5, Enrique Rodríguez Santín, Lubocán. Tatami número 5, Enrique Rodríguez Santín, Lubocán. Pablo Méndez Lacos, Serra. Tatami número 5, Pablo Méndez Lacos. Tatami número 1, Alberto Rodríguez Daviña, UD Coruña. Mateo, bájate la camiseta. ¿Quién ganó? Nada. ¿Permiso de qué? Japón. ¿No van a ir aniversario? ¿Va a ser de movilización? El 3 fue el segundo. El segundo también era muy blanco. Ahora me pongo. El segundo era como blanco, como indicado, con el papel. Es que yo esto antes no lo rellenaba. No lo rellenaba. ¿No ves despistado? ¿Se ha ido el Rosario? ¿Qué? Digo, el Rosario estuvo aquí. Sí, me despisté porque no sabía de quién era y me dijeron que le iban a meter. Eso es porque tampoco se enteraron. Hola. Sí, sí. Y con cara, era solo. Se lo comió solo, sí. ¿A la qué? Se lo comió con patata. Sí, se lo comió con patata, se lo comió. Ahora tienen los chavales, salen como polvorillas y... Mateo, no lo persigas. Agárralo y tráelo, ¿vale? Rubén Sueiro, tatami 1. En realidad, calidad, dar un paso adelante y luego dices así. Pero bueno, eso no lo van a hacer. Yo a veces tengo que un paso adelante, yo tengo que paso adelante. Pero bueno, eso da igual, por lo menos es eso. Rey y allí. No lo estés saliendo. Si salieron a solito, no lo estés saliendo.
Cuélate una por abajo. Porque este que no sobre todo, Trae, no se también nos cuélate está por viendo abajo. Va. pero en que en resolución o es una orientación. Mateo, está esperando que hagas eso. Hacia adelante, Mateo, hacia adelante, venga. Va. No, no desmate, vas a ir y ya está. Mateo, cambia la dirección. Hay que tirar hacia adelante. Vale, va. No, yo no sé. No sé. Sí, sí. Mateo, trae. Ahora lo traigo, ¿ya? Y eso, ¿vale? Vamos. Va, muy bien. Son las tres primeras, normalmente son las tres primeras letras del nombre del tiempo. Está perdiendo. Del nombre del club. Normalmente. Porque hay algunos clubes que se me pierden, pero no es fácil la letra. En este caso sí. No, aquí que estaba ahora cruzado, porque ahora mismo a mí me centra en el combate, entre que miro allá y allá. Mira, sí. No, pero ves, yo veo, por ejemplo, cuando veo que alguien cruza la mano, ya son cosas que tienes que andar pendiente de. Pero que es la forma de hacer yo de ellos, entonces. ¿Ves? No, ahora dale por salir. Mateo, un ataque a toque. Mateo. Sí, un va ataque a junto, toque, salir. pero tira de él. Que lo estás persiguiendo, tira de él. Va. ¿Sí? Vamos, uno. ¿Veis todo? No va. No sé. No va. ¿No te da? ¿Ves todo? Ahora. Aquí. Sí, ahora. Si no va, hay que llamar a los técnicos, que yo ni para joder. Le tuve que dar más tiempo. Aquí. Pero no da igual. A ver, que sale, sí. Mateo, cuando te empuja, métete debajo. Empuja, métete, ¿vale? Va.
gusta trabajar. Sí. Pero me digo tomadito, pero... Eso sale. Adelante por agarrar aquí, ¿eh? Lo que dice es que 2 o 3 veces. Ahí lo tenías, Mate. Y pongo. Insistida ahí lo tenías, Mateo. Ahí está su padre, déjate de abajo, va. Ya está puesto. Mateo. Puedes, cuando él te empuja, te pasas, ¿vale? Es azul. Mira la cara. Vale, aquí. Le voy a regalar pegatinas nuevas a la federación. Sí, me empieza a usar un poco de esta vida, sí. Yo que sí, así como de mi ojo. Trabajo bien hecho, muy bien, chaval. Lo más importante siempre es el tiempo. El resto del marcador siempre hay manera de corregirlo, quitar, poner, ¿vale? El tiempo es lo fundamental. No te comas mucho la cabeza. Me lo estoy haciendo porque si me canta algo, ¿Se nos ha marchado? Mira, yo no soy Comi, el árbitro. ¿No está marcando los Saikomi? Sí, espera. Bueno. No sé si yo llego... Toqueta. Vamos a ir conmigo otra vez. Dale para atrás. Ya lo sé conmigo, vale. Se hace la picholía. Sí. Sí, que se comen unos 3 segunditos o 4 se los comió. Sí, ya de hace tiempo. Hasta ahora no tuvimos esta que no. Sí, el se comió es del otro. ¿Es del otro? Es del blanco, no es el color. Ah, es del blanco. Es del blanco. Voy a... Hay que ir allí a avisar. ¿Tienes que ir a avisar allí? Sí. ¿Por qué salta de agua esto? Que sí. Pero mandaste el resultado, vaya. Sí, mandé el Hay que resultado. avisar a la mesa para mandar el resultado. Es este. Lo que estamos del mar. Lo que pasa es que vamos a avisarla ya. Vamos a avisarla ya porque yo resulta que le dio vencedor al otro, que se que avisarla ya en la mesa. Yo dije que Preston no valía. Bueno, tranquilo, tú no pero ya te dijera, lo importante es que ya viste el tiempo, el tema de los tiempos. Oye, si no apuntaste el gozal, yo te lo digo. Si lo apuntaste al revés, yo te lo digo, no te preocupes. ¿Vale? Tú relájate, tranquilo, el dedito encima del timer, siempre, y mate a Jimmy. Y el los iconos. Porque los iconos, fíjate. ¿Está arreglado? Sí, yo soy José. Vale, ya está. Espera un momento. Diego. Eso, que lo recoja. Bien, sale un poco el cordoncito del pantalón y para abajo. Y eso es un poco sentido. Del dentro, digo, recoge
entonces cuando levanta aquí, desde la aquí, aparte en la quito, esto vas a ver cómo pasó con los toros. Sí. Como las madres, como se enseñan a vestir. Sí, Manu, sí. Aprieta, Manu, aprieta. Aprieta, Manu. Aprieta que no sale, Manu. Eso, tú, tranquilito, y sobre todo, nada, céntrate en el tema del tiempo. El resto, Eso es, Manu, aprieta, aprieta. lo pones a tu ritmo, no hace falta correr. Aprieta, Manu. Pero Sánchez estaba apuntando un WhatsApp y no podía ponerle el con el ordenador. Ya lo apuntarás, si no lo apuntas aquí no pasa nada, lo importante es que se vea. El azul tiene que salir igual. La mascarilla, la mascarilla. Es la victoria, que está donde sale. Eso es. Agarra por la derecha. Agarra derecha. Entra desde fuera. Si va al suelo, filtró. Antes que está ganando. Tirones. Igual. Por dentro igual. Igual, si va al suelo, filtró. Igual, mejor para arriba. Arriba. Lo mismo. Sigo igual. Esa mano arriba pesa, esa mano arriba. Es igual, Vamos, Alberto, métenos al trabajo, ¿vale? Venga, agarramos nosotros primero, ¿va?
Lo que nos falla, ¿vale? Hay que trabajar en clase, aparte de desplazarte siempre circular, ¿vale? Bien. Pero espera, porque no sabes si refrescas o no. Tranquilidad, ¿vale? Tatami número 2, Diego Lafuente Fernández, judo base. Diego Lafuente Fernández, judo base. Gonzalo Echevarría, pase por mesa central. Venga, va. Muy bien. Vamos, figura. Por delante de... La pierna por delante para cargar los ojos con la pierna. Ha dicho, sigue. Venga, vamos. Por delante siempre. Pierna derecha. Vale. Venga. Evitando un ataque, no. Yo no tengo la pierna que te pueden meter en el otro se va cortando, normal. Ahora sí. Ahora
azul. A ver si le puedes dar un tiro por azul. Tiro azul, por salir. Tiro azul por salir. Sigue, pasa la pierna, engancha tu pierna. Tiro delante de azul nosotros. por salir. Vale, Y sigo, por azul. enganchamos su pierna y vamos con él al suelo, va. No, Cancha. es que le cuesta escuchar. ¿Eh? De camino, pero bueno, ¿tienes que sí? ¿Tienes que sí? 90 grados. No está bien. Está mirando. Te han dicho que está A ver, si me sigues un doctor, pues está para abajo. Está lo mismo, va. No, le digo espera. Mandasteis esperar, ¿no? Coincidió que justo lo que pagas tú, hay que tener cuidado de procurar no dejarse en la línea de la cámara, hay que apartar. No, pero es que si no, o sea, el primer impacto ya fue así. O sea, se pasó de vuelta. No, siga, no pasa nada. No estoy ¿Quieres que me lo lleve o algo? Mascarilla. Alex, va, ¿eh? Sí, sigue. ¿Qué hago? Salir, tú, yo sé cómo. Siempre, si ellos se cómo, se cómo. Yo lo sé, yo lo cómo. Pero es importante que compites, ¿no? Porque si te comen, imagínate, te comen 2 segundos. Esos 2 segundos hay un paquete y en vez de los 10 segundos haces 8 y ya no conoces el combate bien. Pues, sobre todo, el tema del tiempo, importante, antes que las puntuaciones. La puntuación es la puntuación, antes o después. Desde que le vas cogiendo tranquilo, ya te pones tranquilo, relajadito, no te aturulles y no quieras correr. Vale. A lo mejor te hago bien, ¿no? No, al revés, ayuda. Sí, sí. No.
dicho que no. No me jodas. Es de libro. De libro. Ese tampoco, ¿no? Ese tampoco. Macho. No puedo salir, no me da ninguno. No sé. Sigue ahí. Estaba así, ahí. Vamos de aquí. Venga, Elvira. Por favor, coche con matrícula 8818, Francia, Yemen, No puedo salir. Sigue, Elvira, muy bien. Silófono, Peugeot 406, Dorado. Sigue igual. A la derecha mejor. A la derecha mejor. Va. 8818 FIX, Peugeot 406, Dorado, debe retirarlo que tiene que entrar un bus con pista. Como no lo sabes, no lo sabes. Va a postura defensiva, no ha hecho ni un ataque en todo el combate. Joder. Ni un ataque en todo el combate, todo el tiempo en postura defensiva. Joder. No me jodas. Joder, macho. Sigue, Elvira. Oye, pero ¿qué arbitraje es este? Si no ha hecho ni un ataque y está todo el tiempo en postura defensiva. Y ha marcado dos Guasaris ya, ¿eh? Ha marcado dos Guasaris y no ha hecho ni un ataque. Vale, son los matos, por favor. No, pues mira, pero... Vale, tú también eres árbitro, sabes perfectamente que no es Guasari. Estate atento, estate Sabes atento. perfectamente, ¿vale? Estate atento. Estate atento a los... Joder. Mate. Sigue, Elvira, sigue igual. Por la derecha mejor. Al azul, al azul. Al azul. Los Guasaris hemos conocido. Un punto ataque. Y porque hizo todo el combate. No con dos Guasaris, ya lo fue. El primero del libro. Mira, mira. ¿Cuántas veces han tenido que ir a todo esto? ¿Te cuentas los ataques de la actividad defensiva? No te cambies, cuando no estaba hablando fuera de todo. Ese punto uno, ¿eh? Gracias. Castro, muévete. Molino, girando.
Castro, no te puedes salir de la zona amarilla. Castro, déjala que se salga. Déjala que se salga. Ataca, mueve. Verás círculo. Molino, Alejandra, muy bien, eso es, pero tira más de la mano. Sí, capilla, pero ¿qué te dices? Ya viste que estaba ya a punto de caramelo para pillar. O sea, no ves, pero ya podéis intuir qué va a pasar. Es como ya parece que ya te evitas tanto, ya vas un poquito más relajadito, ¿no? Así que le coges un poquito de tranquilo, que tampoco es tan difícil, ¿no? Así que coges un poquito de ritmo, da igual, a ver por qué. Mira, aquí, ¿quiénes son? El Tácaro y Sina, ya... Vale, estos son los
Este es el caripón que se dice bueno, ¿no? Sí. Sí, pero no me acuerdo. Se va blanco azul, Era la chica, son chicas. Una chica, sí. Después era un Es la chica de color azul. No le marcas perfecto. Y al otro, en la arriba, no pasa nada. Esto es por si se casca el sistema informático tener una guía, ¿entiendes? No tiene mayor importancia. Mira, durante la pandemia no debemos marcar lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no tengo costumbre de andar en esto. La estoy conmigo a contar. Pero dime tú. Ataque fuerte, venga. Sigue. Pasa la pierna, venga. Atrás. Tira de su manga. No. También, por ejemplo, yo aquí veo un momento que a veces a mí se me va a cambiar. Yo uso la misma función, pero bueno. Pero muy simple. Aunque no estén pegados, pues mira, se te va arriba. Más o menos, porque hay medio centímetro que no pasa nada. Pero tú no tienes esto separado. Y el más habitual. O sea, como haces en el club, como estás el segundo, tú cuando está la fila, te pega atrás, y luego te pega luego, pues está uno, y los competidores igual, si es que me parece que me lo monté, para las cosas separadas, la salida, está lo mismo. ¿Ves? Te aprendo. No te para buscar. Sí, por eso es así, porque está lo mismo. Sí, pero bueno, el no puedes conseguir, sobre todo este caso, que hay que tú fíjate que son los capos te lo hacen por el libro, ¿sí? Si puedes comparar, mejor que hay que hacerlo igual. Sí, porque no es una constitución de tampoco, claro, entonces hay que ser cierto. Porque el reglamento lo pone. Cuando tú no puedes comprar, tú puedes comprar. Por lo tanto, es igual que el tema de un paso. Si por dentro cae, ¿vale? No sé si se hace algún lado de este lado. lo que es de este medio es para dar la victoria, o sea, cuando el paso va adelante, dan la victoria, tienes que dar el paso por la victoria. Eso es que tendrás que conseguir el paso y va a pasar. Pero el reglamento está, tienes que hacer eso. Entonces, yo cuando saco mi reglamento, pues eso es el reglamento. Y bueno, sí, pero te lo compro con no te cuesta nada. Yo sé que se acostumbra. Venga, toca y entra, Mateo, iniciativa, va. Es más, hace mucho más fluido la música. Que sí, vamos a ver. Pero yo no enseño a nadie mucho para salir. Pero por eso, te lo dices tú.
sí da pasiva azul, ¿eh? Sí, pero bueno, porque fíjate que el otro por lo menos intenta, bueno, ahora hice un mediano. Cuando estoy en una comida, siempre hay uno que posiblemente siempre hay un... En este caso, entonces, vamos a ver, sí, pero ¿cuál está el más positivo? ¿Quién va a pasar la acción de esa? ¿Qué no creo? Yo creo que quiero preguntar al final porque te pensé que no me voy a dejar esa cosa y aparte, cuando pregunto si voy a dejar esa Levanta la cabeza. Levanta la cabeza, venga, vamos, levanta la cabeza y un ataque. Va. Sí, partido por partido, pero blanco no. Sácale el chip ahí. Hay que actuar, Va. Levanta la cabeza. Sale. Sigue. Caminar arriba y entrar. Está bien, mano. Agarro yo primero, ¿vale? Venga, Diego.
Pero a mí me gusta. Mano preparado. Vamos, Alex. Fuerte, amigo. Alex, genial, ¿oíste? Está un poquito, abre, no me la estás viendo, vamos. Siempre hay uno que le un poquito más oscuro. Sí, ya lo marqué. Nunca los puntos. Vale, vamos perdiendo, tío.
Sigue otra. Adri, cuidado con las patas, cuidado que estira de la manga. Controla la manga, que no la suba.
Eso que por... No, y aparte de la mano en el cinturón, ya. Tiro, azul, por agarrar el cinturón. Mateo, no puedes quedarte ahí, no puedes pararte ahí, Mateo. Azul, tiro, agarra cinturón. No pasa nada, venga, sigue. ¡Vamos! La diferencia de ese cinturón, pero para tirar, no para tirar pleguillo ahí. Hay una de Bruce Lee. ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, tienes que seguir, vamos! Sí, pero no le da. Si uno se da vuelta a alguien así, compitiendo es muy difícil. Sí. No lo sabía, ¿eh? Pero más bien, ¿se cayó? Pero que también no vale, no puede ser. Es Gosari, porque si yo soy Gosari, el otro cómic ya nada. Y es Golden Store, ¿entiendes? Pues solo tiene una palabra, WhatsApp. Vete que fuera. A regalar, cuidado que tengo que preguntar de Santiago. Este peso es nuevo, ¿no? No. Es que estas líneas no me suenan. Es la primera ronda, ¿no? Que soy de pesca. Hostia, he ido al Mornito, que no me dieron de ver, mucho. Igual no me fijo tampoco. Muy bien, está muy bien. Se me cae el le pongo la espalda.
escuchas aquí? Las que las misas que dice Pablo Nassim. Yo me doblo porque entrenando para comerse la bronca porque dice que me voy a romper. Sí. Eso lo haces ahora que sois jóvenes. Cuando te caes con el No son capaces de elección de verdad. es súper laxo. Mira, estrangularme. El cuello. Bueno, Porque tengo el cuello pequeñito. aún sois jóvenes. Tú cuando encontraste a alguien que estrangula bien. Pero cuidado. O por si acaso. No lo siento mucho, pero si tardas más de 2 minutos, yo ya lo hubiese echado. Más de 1 minuto en llegar, coche de comer. Cuando yo al que le eché la bronca antes que estuvimos yo ahí esperando cuando se ve, no estuve yo. Sí, estuve yo. ¿O no? Sí. Ahí estuviste esperando. Sí, y yo creo que fue salir en el coche. No tuve que esperar nada, ¿eh? Y preparaos para qué. Si hacemos igual, acabamos a las 4 de la madrugada aquí. Ya hemos comido nosotros a los árbitros, parece mentira. Simplemente el hecho de que los cambios en rápido. Adelantas mínimo por tardar 20 minutos de competición. Esto no es chorradas, ¿sabes? Imagínate esto, esta demora, tío.
Aguanta, aguanta, aguanta. Era bueno, cabrón, esta, Qué bueno, Tío, era duro, Sí, sí. Todo lo que quedan, dos. Sí, pero bueno. Eso es lo que va. Poco a poco. Quedan dos blancos con este y otro más. Este y dos más. Este y otro. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí venga, aquí por dentro. Sí, 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 tiempo para esta cita, esta noche. La verdad, a la mesa. Nosotros ya le mandé que fuera a la mesa con nosotros, sí, pero si no hay tiempo. Si no hay tiempo,
pensado que lo hemos hecho? Pero es verdad que son unos 4 minutos, ¿no? Sí, puede ser. Entonces... Mira, a la derecha, venga, va, muy bien, venga, arriba, va. Todo tiene su momento, por ejemplo, por la derecha. Mira, a la derecha que no te la baja. Coge primero con la izquierda y luego con la derecha. No, es un momento de tampoco. Ya, pues mira. No, pero yo creo que no tienes bien. Pero bueno, un poco hay que Bien. Igual, por la derecha. Por la derecha arriba. Sí. Mira, va bien. Por la derecha. Coge con la mano izquierda y luego la derecha arriba. Con la derecha arriba. Tampoco es ese, porque esto es la de izquierda. La que se escucha que no está, aquí también la cámara está la cámara. La que nos prima sí. Tienen un altavoz, No tenemos la cámara. la cámara está allí, pero el ordenador es el que tiene el micrófono y... Pero la cámara La cámara es sí. o sea, dice para la otra. Sí, igual. No sé. Es muy bonito. Yo no tengo el volumen de actividad. Ahora te explico. Claro, es que piensan estar en el auditorio en nosotros. Vamos a ver en Santiago. En Santiago tenemos las dos cámaras. ¿Verdad? Y yo creo que va a pasar para todo. Las cámaras estas están conectadas por dos cables, uno para cada ordenador. Entonces, O sea, que tanto emiten en streaming sí, como el que. va al streaming como para nosotros. Vale, perfecto. Y el micro está ahí. Y el micro va en este porque eso no tiene para micro. Pero tranquilo que este ordenador es viejo y se escucha muy bajo. O sea, se escucha No, todo muy bajo. conmigo, claro, no debería escuchar conmigo. Aquí se comenta mucho el YouTube, no debería de ir. Nadie, se ha terminado. Cambiar el sitio los ordenadores. A ver, que me quiten el micrófono de aquí. Porque no tienen por qué escuchar las explicaciones que damos aquí tampoco. ¿Entiendes? No porque quieras una... Porque no tienen por qué dar explicaciones. Ni las consultas que hacemos nosotros, ni las explicaciones que hacemos nosotros. Yo con esta otra que tal que sea, claro. Entonces se queda todo.
Son los mismos, no se puede escuchar. Entonces, es más, dentro de 40 no queda nada. Tatami 4, Saúl Padre, Cambre. Gabriel Gómez Acosta, Escola Conductor. Ahora que tengo que ir a poner el capítulo y dice soy Colón. Tatami número 1, David López Castro, Club Coruña, Tatami 1. María, a ver, un chiste, cuidado que te doy un chiste. ¿Tú sabes Chicos, ya está esto. Sí, después pendientes por si cuando se dice Jaime para finales alguna cosa de eso, pero este está. Vale, bien. Bueno, apagarme todos los walkies, porfa, no los dejes encendidos.